¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Recuerde que la escuela sabática es el corazón de nuestra fe. Por lo tanto, es importante estudiarla toda. Esta semana estudiamos la lección número 9 con el título que fue Jesús las ministraba en sus necesidades. El versículo clave fue muy potente y poderoso, tanto que hablaba por sí mismo. Y dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga. Estamos estudiando el evangelio, que es el evangelio de la educación. Jamás terminaremos de aprender todo. Dice que enseñaba en la sinagoga predicando el evangelio del reino, sanando todas las enfermedades y toda dolencia del pueblo. De tal manera que Jesús ministraba sus necesidades. Las necesidades de los que están allá afuera hay que ministrarlas. Y también las necesidades de los que están adentro. El apóstol Pablo eso es lo que hacía. Jesucristo eso es lo que hacía. Satisfacer las necesidades expresadas por las almas. Las almas tienen necesidades y nosotros tenemos que suplir esas necesidades. Pablo se ocupó, dice, en discutir animosamente con los sabios locales y con todos aquellos. ¿Para qué? Para buscar, encontrar las necesidades de la gente, satisfacer esas necesidades. Él descubrió estas necesidades y lo que él hacía era suplir, darle aquella necesidad. De tal manera que él comenzó a predicar y ayudar, a sanar y a ser de gran bendición. Esta semana tuvimos claramente, dice aquí, en otras palabras, aprovechó las oportunidades que tenía y se extendió a otros con el evangelio. Pablo procuró encontrarlos donde ellos estaban. ¿Qué significa que donde ellos estaban? Significa que Pablo fue donde estaba la gente. Jesucristo fue donde estaba la gente. Salió de su zona de confort, de su zona de comodidad para molestarse e ir allá a enseñar, a sanar y a predicar. De tal manera que, como el apóstol usó alguna vez, linaje escogido. ¿Qué significa? Estas fueron las palabras de un célebre conocido en los tiempos de Pablo. Y Pablo utilizó estas palabras para darles a conocer el Dios no conocido para esa gente que había puesto allí al Dios no conocido. Ellos tenían muchos dioses. De tal manera que las masas creían en alguna clase de divinidad porque había construido un altar al Dios no conocido. Y Pablo entendió eso. ¿Por qué? Porque fue donde la gente y empezó a hablarles de ese Dios no conocido. De tal manera que él les enseñó, les motivó, les inspiró. Igual mismo así hizo Jesús. En pocas palabras, evaluando las necesidades de aquellos a quienes quería alcanzar, Pablo trató de ayudarlos a satisfacer esas necesidades. Y eso fue lo que Cristo hizo. Nosotros tenemos que ayudarle a la gente a encontrar paz, a encontrar felicidad, satisfacer sus necesidades temporales, materiales, pero mayormente las espirituales. Tal vez ustedes recuerdan cuando fueron llamados los 7 diáconos. Los 7 diáconos fueron llamados porque las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas de manera alimentaria. Entonces dijeron, bueno, llamemos a estos diáconos para que nos ayuden a satisfacer esta necesidad. Y así fue que escogieron a los 7 diáconos para satisfacer esa necesidad. Porque los discípulos dijeron, los apóstoles dijeron, no es conveniente dar de comer a la gente y dejar la obra del evangelio por hacer esta obra. Hay que hacer esta obra, pero no hay que dejar de hacer esta otra. Y esto fue lo que sucedió. Dice aquí, debemos de satisfacer las necesidades de otros. Debemos tener cuidado de no olvidar cuál es nuestra meta final. Es el evangelio a toda nación, a toda tribu y a toda lengua. Es el evangelio completo. El evangelio de la predicación y el evangelio de la acción. Y esto nos lleva prácticamente para aprovechar todas las oportunidades sagradas para el ministerio.
Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición, como por ejemplo, interrupciones al ministerio. Jesús venía y una multitud le seguía. Entre esa multitud se apareció Jairo, un principal de la sinagoga, un miembro de iglesia. Llegó donde Jesús, le dijo: mira, mi hija está enferma, se está muriendo, ven a ayudarme. Jesús estaba ocupado con la multitud. Jairo le interrumpió y se fue detrás de Jairo para satisfacer esa necesidad. Mientras iba hacia donde la casa de Jairo, se apareció una mujer que tenía 12 años fluyéndole sangre, terriblemente enferma. Esta mujer se fue detrás y tocó el manto, interrumpió la obra que Cristo estaba haciendo. Jesucristo se detuvo, interrumpió la obra. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces Jesucristo atendió la necesidad de esa mujer. ¿Vamos a tener interrupciones? Claro que sí. Tanto el enemigo de las almas va a tratar de interrumpir la obra de Dios, como algunas veces nos vamos a encontrar con necesidades en el camino, así como se encontró nuestro Señor Jesucristo cuando iba a la casa de Jairo, así como se encontró también la mujer que tenía el flujo de sangre, interrumpió la obra para llamar la atención, para suplir su necesidad. De tal manera que algunas veces vamos a encontrar que el enemigo está obstaculizando la obra, como pasó en los tiempos de Nehemías. Nehemías estaba construyendo, estaba ocupado y dijo él: yo no voy a dejar de hacer la obra por atender cosas que no necesito atender. Y esto nos lleva al tema número 2. ¿Cómo puedo ayudarte? Resulta que estaba el ciego Bartimeo clamando, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente trataba de obstaculizar aquel clamor de aquel hombre. Sin embargo, Jesús se detuvo, lo mandó a llamar y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y Bartimeo respondió: Señor, que recobre la vista. ¿Será que Jesús no sabía realmente que estaba ciego? Claro que sabía. Lo que él quería que el pobre ciego estuviera consciente, que se diera cuenta de su necesidad. Y de esta manera nosotros tenemos que hacerle preguntas a la gente: ¿qué quieres que te haga? ¿Cuál es tu necesidad? Y esto también nos mostró en el caso de aquel hombre que estaba paralítico, que fue llevado por sus amigos para entrar a aquella casa donde estaba Jesús, que no pudieron entrar porque había tanta gente. Lo subieron por el techo, lo bajaron, y Jesús lo vio y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? De tal manera que aquí mismo podemos ver la experiencia de aquel paralítico que lo llevaron sus amigos. Jesús lo sanó, lo restauró, y de esta manera este hombre recibió la bendición. ¿Por qué? Porque aquellos amigos le preguntaron seguramente: ¿qué quieres que te hagamos? Lo llevaron donde Jesús y Jesús lo sanó. Esto nos presenta en el tema número 3, el cual es muy importante: las necesidades más profundas. Y la experiencia de aquel hombre que estaba en el estanque de Betesda es una gran lección para nosotros. Estaba allí 38 años esperando que se movieran las aguas, y aquel hombre estaba en necesidad. Jesús llegó al estanque de Betesda, miró el montón de enfermos, pero dio prioridad a aquel hombre. Se le acercó y le hizo la pregunta. Oiga, qué tremenda pregunta. Jesucristo le dio respuesta a este hombre y le dijo: mira, tus pecados te son perdonados. Espérate, estaba paralítico allí, pero le dijo: tus pecados te son perdonados. Allí estaban los saduceos, los fariseos, aquellos que siempre andan acusando a la gente. Y le dijeron a Jesús: ¿qué estás diciendo tú? Blasfemia estás diciendo. Y Jesús le dijo al paralítico: mira, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar aún pecados. Y le dijo a aquel hombre: levanta tu lecho y vete a tu casa. Y de esta manera Jesucristo demostró las necesidades más profundas del ser humano, que es la necesidad de perdón, la necesidad de liberar a aquellos que tal vez están esclavos del pecado porque sienten la carga del pecado. Y Cristo le dio liberación a este pobre paralítico que estaba allí en el estanque de Betesda, que no tenía quien le ayudara. Allá afuera hay gente que no tiene quien le ayude. Algunas veces en la iglesia hay gente que no tiene quien le ayude, y tú puedes ser un medio de bendición para brillar, para bendecir a otros. De tal manera que donde hay uno, deberían de haber 100 que ayuden a sanar, a salvar y a buscar lo que estaba perdido. Y esto nos lleva al tema número 4.
Dorcas en Jope. Dice que Dorcas o Tabita era una hermana de la iglesia que encontró una necesidad y empezó a suplirla. Esta mujer hacía muchas limosnas y cosía ropa para la gente. Las viudas y la gente necesitada la quería mucho. Tristemente Dorcas o Tabita se enfermó y murió. Mandaron llamar al apóstol Pedro, decirle: mira lo que pasó con Tabita. Y el testimonio bíblico dice que las viudas, la gente necesitada, dijo: esta hermanita ha sido una gran obra. ¿Y qué fue lo que pasó? Pedro les dijo: déjenme solo con ella. Oró y resucitó a Dorcas. ¿Eres tú Dorcas en tu iglesia, en tu barrio, en tu ciudad? Necesitamos Dorcas, gente que haga la obra del Señor sin mirar a quién. Y les conté la experiencia que tuve aquí en la ciudad donde vivo y en la otra ciudad donde vivía, que me puse a ayudarle a la gente. Me fui a un lugar donde le ayudaba a la gente socialmente. Allí en tu barrio, en tu comunidad, hay un lugar donde tú puedes ir a ayudarle. En la iglesia hay una obra que hacer, pero también allá afuera. Por lo tanto, hay un lugar en la amplia viña para todo labrador. Y al finalizar la lección de esta semana, nos dimos cuenta de lo que es la iglesia en acción. Hemos de parar, pensar, planear y actuar. Dijo el versículo: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. De tal manera que tú y yo hemos sido llamados a hacer un testimonio para darle a conocer a aquellos que no conocen al Señor, pero también trabajar en la obra de nuestro Padre Celestial. Y esta fue la lección número 9. La próxima semana vamos a estudiar la lección número 10, cuyo título es: Jesús ganaba su confianza. Gracias por venir a estudiar toda la lección, mis hermanos con corazón. Los espero la próxima semana con esta tremenda bendición. Y ahora te voy a invitar que, si te ha gustado esta lección, la compartas con todos tus amigos. Y si tú quieres ser de bendición con esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Deja allá abajo tu comentario: dónde estás, qué ciudad, qué país, qué iglesia, quién es tu pastor. Saluda a nuestros hermanos, déjanos tu comentario o tu pregunta. Y si puedes también, responde cualquier pregunta que esté ahí abajo. Ahora te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, venimos ante tu presencia, pidiendo, Señor, tu bendición para el estudio de esta semana, Señor, que podamos atesorarlo en nuestro corazón y que podamos ser testigos, fieles testigos de las obras que tú haces a través de nosotros, a pesar de nosotros, cuando tu Espíritu Santo está en nosotros. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a hacer de estas lecciones prácticas, que lo llevemos a la acción, que no sea solamente, Señor, una lección más. Bendice a mis hermanos, Señor, a mis hermanas que vienen con su corazón dispuesto a estudiar toda la lección. En tus manos de amor los pongo y te ruego que los bendigas con toda bendición, para que sean luminares, Padre, en su barrio, en su iglesia, en la ciudad donde están, donde quiera estén, Señor, tus hijos. Bendícelos hoy y siempre, en el nombre de Jesús, a quien sea la honra y la gloria para siempre. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.